estamos produciendo muy poca investigación sobre temas relevantes, sobre eventos, sobre desastres, emergencias, para entender primero qué sucede y después y en el segundo plano, pues para empezar a proponer estrategias de prevención o mitigación. En la región, lo que más afecta pues, son las inundaciones y las tormentas, por encima de otros eventos que también afectan. Y bueno, estos eventos se ven en el espacio público de forma cotidiana o singular, dependiendo cómo nos agarren, ¿no? Aquí vemos incluso aspectos de temas sociales, aspectos de manifestaciones sociales, cómo se organizó la gente para transportarse, cómo se organiza la gente para recrearse, cómo se organiza la gente y el gobierno y los actores para generar entornos que puedan manejar estos eventos a través del espacio público. Sobre los estudios del espacio público y las emergencias sociales, y está distribuida esta presentación en 5 etapas. Más que nada es una revisión en repositorios internacionales sobre los documentos, sobre las investigaciones que se han llevado a cabo en un periodo de tiempo determinado sobre temas de espacio público referentes a emergencias sociales, principalmente en las categorías de sismos, inundaciones y en el caso de las pandemias. Entonces se divide en esta parte, primero el antecedente de la investigación, los procedimientos, las bases de datos que se generaron, unos indicadores a partir de esos datos y algunas pequeñas estrategias para construir bienestar. Como les comentaba, bueno, las investigaciones que se hicieron dentro de la revisión fue sobre los temas de sismos, inundaciones y pandemia. Y bueno, José les va a platicar un poco de esta búsqueda. Hola, sí, bueno, pues lo que se hizo o la estructura que se siguió fue la misma de una revisión integrativa para identificar los temas en los que se han centrado las investigaciones en estas 3 emergencias sociales. También hicimos una pequeña revisión acerca de quiénes son los países que más publican, cuáles son las universidades, e incluimos un pequeño apartado sobre México al final de cada una de estas temáticas. Entonces, lo primero que se hace para hacer una revisión integrativa es crear una estrategia para identificar los artículos que vamos a recuperar y después que los vamos a analizar. Para esto se utilizan descriptores de búsqueda, los mismos que se construyen a partir de términos o palabras clave específicas. En nuestro caso, fueron 2 grandes grupos. El primero, que era el escenario, que fueron los espacios abiertos, los espacios públicos, los espacios verdes o sinónimos de este tipo de lugares cómo se describen en la literatura. Y el segundo descriptor fue de los eventos, sismos, inundaciones y pandemias. A partir de esto se crea un parámetro final que se pone en la búsqueda especializada o la búsqueda específica de los dos grandes bases de datos, Web of Science y Scopus. Vamos a ver ahora los resultados que obtuvimos al buscar los sismos. Bueno, pues lo primero que vemos y que va a ser algo que se va a repetir es una tendencia creciente de publicación. Esto pues obedece a diversos factores que no vamos a tomar aquí, pero que siempre es interesante ver cómo se empieza a estudiar poco a poco y de forma más consistente las repercusiones que tiene el espacio público ante este tipo de emergencias. Con respecto a los países que más publican, vemos que está Japón, Estados Unidos, China y como representante de América Latina, Chile. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cuáles son las universidades y las áreas de estudio más relevantes o que más publican en este tipo de
de temática. Son las ciencias sociales para ver bueno, ahorita vamos a ver las temáticas, cuestiones de ingeniería y las ciencias ambientales, que también se combinan con las ciencias planetarias y de la Tierra. La siguiente, por favor. No, la siguiente. Ajá. Aquí vemos dos cosas. Uno, ¿cuáles son los temas principales cuando buscamos espacios públicos y sismos? Vemos que las temáticas principales son la evaluación del riesgo, que es una constante, la recuperación del desastre y cómo se usan estos espacios, y los efectos que tienen sobre las estructuras urbanas. Dijimos que habíamos hecho una pequeña revisión acerca de quiénes en México o qué publicaciones ha habido en México, y tenemos dos. Una del Instituto Politécnico Nacional en el 2016, de los investigadores y las investigadoras Moreno y Montejano, y una de la UNAM. Vemos que hay poca representatividad, pero son artículos que, pues si vemos ese pequeño mapa, representan a México y no todos aparecen. La siguiente, vamos a ver inundaciones. Bueno, en el caso de las inundaciones, también se ha visto, al igual que los sismos, se ha visto una tendencia en aumento de las investigaciones. Esto a medida que estos huracanes o los ciclones o las tormentas tropicales afectan e impactan a las comunidades, pues eso es lo que ha empezado a motivar a las investigaciones a empezar a generar productos. Y bueno, aquí vemos una tendencia que va en crecimiento, perdón, y se dispara, bueno, más o menos de 2015 a la fecha. ¿Quiénes son los que más producen artículos de investigación sobre las inundaciones? Estados Unidos, seguido de China. ¿Por qué? Bueno, Estados Unidos está en una región muy vulnerable ante estos fenómenos, tanto en el lado del Pacífico como en el lado del Atlántico. Y cada año le afectan estos fenómenos y generan emergencias y desastres. En nuestra región, en México, en Centroamérica también afectan, pero bueno, Estados Unidos tiene más recursos para producir, ¿no? Por otro lado, bueno, ¿quiénes son los que producen estas investigaciones? Principalmente centros de investigación como las universidades. Aquí en este caso, China lidera la producción, seguido de Texas. Y bueno, ¿cuáles son las principales áreas de estudio dentro del tema? Principalmente en ciencias ambientales, las sociales, las biológicas, agrícolas y la ingeniería. Y bueno, eso es en el caso de Scopus. En el caso de Web of Science es lo mismo, va aumentando la presencia de artículos y sin lugar a dudas quienes publican más es Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta también que las plataformas, si bien se producen desde Estados Unidos, muchos de esos contenidos no necesariamente es de investigadores estadounidenses, también participan otros investigadores de otras regiones. Aquí, muy a la mitad, por acá, muy abajo, está México, ¿no? Lo mismo acá en esta etapa, aquí ya ni aparece. Y bueno, en el caso de las revistas, pues ¿quiénes son las que producen más información? Hay una que resalta que se llama Natural Hazards, las amenazas naturales, y por ahí le acompañan algunas publicaciones que tienen que ver con aspectos geográficos, urbanos y ecológicos. Y bueno, en general, los temas que se encuentran de estudio sobre inundaciones tienen que ver con la adaptación e inundaciones urbanas, la infraestructura hídrica urbana, la evaluación del riesgo, es decir, ya se inundó, ¿qué se hace? El uso y manejo del espacio abierto en inundaciones, cómo utilizan los parques, las zonas abiertas, el espacio público para, de alguna manera, manejar el tema de la inundación, los cambios de uso del suelo, el cambio climático y los servicios ecosistémicos. En este caso, solamente pudimos localizar esta publicación en 2021 de la Universidad de Sonora y la Universidad de Baja California. En conjunto, genera un análisis de islas de calor para entender un poco las inundaciones. Y hasta ahí. Entonces, falta mucha representación tanto de México como de la región en general, a pesar de que cada año nos están impactando estos fenómenos. Y bueno, a continuación les hablan de la pandemia.
Bueno, esto pues es curioso, pero no debe sorprendernos que justamente las publicaciones sobre las pandemias y cómo se vinculan con el espacio público, pues empezaron en el 2019. En el 2020 hay un pico. Recordemos que esta revisión de la literatura se realizó de los últimos 15 años y terminó en el 2020, en noviembre del 2020. El corte en ese momento es lo que están viendo. Ahora seguramente hay más publicaciones. El laboratorio está trabajando para que, contribuyendo en este tipo de cuestiones. De nuevo, Estados Unidos es de los que más publican por el número de recursos que tienen, pero no quiere decir que sean los únicos. La siguiente, por favor. Vemos que, pues sí, la Universidad de China fue de las que más empezó a publicar acerca del uso de los espacios públicos y su relación o su vinculación con la pandemia que en este momento seguimos padeciendo. Las temáticas, de nuevo, son de ciencias sociales, de medicina, porque se han usado los espacios, como sabemos, para como centros de vacunación y ingeniería y ciencias biológicas. Eso es en Scopus, pero en Web of Science es similar. La siguiente, por favor. Nuevamente vemos que las publicaciones empiezan a aumentar en el 2020. Estados Unidos, Portugal, el Reino Unido tienen un número elevado de publicaciones. La siguiente, por favor. Y las revistas en las que más se publica, pues es sustentabilidad y, y afines. La siguiente, Jorge. Bueno, y vemos que los temas principales a comparación de las inundaciones y los sismos tienen que ver con la gobernanza en manejo de desastres, o sea, la toma de decisiones, la mejora o eficiente toma de decisiones para ante ante un evento. Las publicaciones que se hicieron en México, pues es una colaboración en realidad con la Universidad Iberoamericana. De nuevo, hay poca representatividad, aunque también somos uno de los países que más eh, podríamos explotar este tema. La siguiente. Y bueno, aquí ya como observaciones en estos casos de las emergencias, es importante señalar también por qué se investigaron estas publicaciones, pues para entender qué sabemos. Y como pueden ver, pues realmente la cantidad de información que se tiene es muy limitada y eso en contraste con la cantidad de eventos que padecemos, no nada más en México, sino a nivel internacional, y podemos verlo en esta tabla. Son las ocurrencias de eventos por tipo de desastre. Desde 2000 a 2019, pues se dio 368 eventos, ¿no? Pero en 2020 fue un año, el año del desastre, hubo muchos eventos de todo tipo y está entonces superada la investigación. Estamos produciendo muy poca investigación sobre temas relevantes, sobre eventos, sobre desastres, emergencias, para entender primero qué sucede y después en el segundo plano, pues para empezar a proponer estrategias de prevención o mitigación. En la región, lo que más afecta pues son las inundaciones y las tormentas, por encima de otros eventos que también afectan. Y bueno, estos eventos se ven en el espacio público de forma cotidiana o singular, dependiendo cómo nos agarren, ¿no? Aquí vemos incluso aspectos de tema social, aspectos de manifestaciones sociales, cómo se organizó la gente para transportarse, cómo se organiza la gente para recrearse, cómo se organiza la gente y el gobierno y los actores para generar entornos que puedan manejar estos eventos a través del espacio público, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se construye bienestar? Hay algunos métodos, uno que tiene que ver con el análisis de los indicadores de riesgo. A partir de estos indicadores podemos generar estrategias de intervención. Estos indicadores nos van a permitir generar políticas de gobernanza
y también estrategias para intervenir el espacio público principalmente, ¿no? Primero tenemos indicadores de conocimiento de riesgo, algunas medidas de conocimiento, de reducción de riesgo, perdón, la capacidad de prepararse o de organizarse a través de instituciones y cómo éstas se van a coordinar entre ellas, con los actores privados, públicos y con la misma sociedad. A partir de esto, de este análisis de lo que sucede, que es para eso que se hizo la revisión, es ver cómo se proponen medidas estructurales y no estructurales. Es decir, cómo voy a modificar los sistemas urbanos a través del espacio público para mitigar y reducir el impacto que pueden llegar a tener estos eventos sobre la población. Hay diferentes medios, hay diferentes herramientas. Una que podemos enumerar son las soluciones basadas en la naturaleza, porque insertan el valor de los sistemas o los servicios ecosistémicos dentro de el diseño del espacio abierto, ¿no? Lo retoman y empiezan a analizar que, bueno, la naturaleza por sí sola se protege y se recupera de estos eventos. Entonces hay que retomar esa categoría, ese valor e insertarlo en la comunidad. Y bueno, necesitamos más investigaciones de prevención de riesgo y tenemos que ver que el espacio público es una unidad potencial para generar estrategias de mitigación. Y con esto podemos generar nuevas investigaciones, nuevos aportes desde la academia, desde cualquier lado. Y pues bueno, muchas gracias.